Y es momento de hablar sobre nuestra economía y cómo nos impactan las decisiones que se toman a veces a nivel de gobierno, a nivel de impuestos, y pues viene muy ad hoc en el marco de las elecciones que hemos tenido. Y es que está con nosotros, por supuesto, es lunes, el contador Martín Domínguez Chu, quien ya es nuestro contador de cabecera y nos va a platicar sobre los impuestos, pero no cualquier impuesto, sino los impuestos que nos parecen o que son los más absurdos, empezando por nuestro estado, Baja California. Contador, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo Fíjate estás? que... Son buenos días, pero no queremos que se nos amargue con este tema, contador. Sí, la verdad es que hay que diferenciar entre impuestos absurdos e impuestos raros, ¿no? Los impuestos, hablando ahora sí que de derecho tributario, los impuestos deben de tener una característica principal para poder ser impuestos. Primero que nada, que tengan objeto, sujeto y base, que tengan objeto, sujeto y base. Teniendo estas tres características, un impuesto es viable para poderse cobrar. Objeto, sujeto y base. Okay. Vamos ahora sí, como decía nuestro maestro en materia de derecho tributario, vamos a entrar al terreno del ejemplo. Mira, hay un impuesto que es el impuesto sobre la renta. Lo vamos a desglosar en objeto, sujeto y base. ¿El objeto cuál es del impuesto sobre la renta? Bueno, pues que aquellas personas, ¿qué es lo que grava el impuesto sobre la renta? Grava la rentabilidad de un negocio. Por eso es el impuesto sobre la renta, ¿no? La rentabilidad. Tú obtienes un beneficio de un negocio, va a ser gravado, ¿no? Y los porcentajes varían, ¿no? ¿Quiénes son sujetos? Pues todos, y tiene que ser así. Todos, no tiene que ser algunos sí y algunos no. Todos aquellos que tengan un negocio que le genere rentabilidad, o que te genere ingreso o que te genere una ganancia. O sea, ¿sobre la utilidad? Sobre la utilidad, el impuesto sobre la renta, ¿no? Esos son los sujetos. Esos son los sujetos. ¿Y cuál es la base? Bueno, la base es el porcentaje, que puede variar, en algunos países varía del 30% al 40%, ¿no? Entonces ahí un impuesto tiene objeto, sujeto y base. Yo te voy a poner un ejemplo. Aquí en la ciudad de Tijuana se encuentra el impuesto por el alumbrado público, ¿sí? Ese impuesto, para empezar, es un impuesto municipal que no te lo cobra el municipio, te lo cobra la Comisión Federal de Electricidad en base a tu recibo, a tu consumo. ¿Cuál es el objeto? Pues no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque será de que te cobren por un servicio que el mismo municipio tiene la obligación de cobrar. No es un impuesto nuevo para los que nos están viendo. Es un impuesto que ya tiene algunos años, ¿verdad? Pero en su momento, cuando se planteó, pues, el objeto, el sujeto, ¿quiénes estamos sujetos? Los que nos pega la lamparita, los que no nos pega la lamparita, ¿quiénes estamos sujetos? La base, ¿cuál es? ¿Es tu consumo? Es un consumo fijo, los que consumen más pagan más, los que consumen menos pagan menos. Entonces el impuesto está completamente, ahora sí que en un absurdo, ¿no? Hay otro impuesto a nivel nacional que, por cierto, Felipe Calderón Hinojosa en su campaña dijo que lo iba a quitar, que era el impuesto a la tenencia. Ese es un absurdo que se siga cobrando, y algunos estados lo dejaron de cobrar precisamente porque desde a finales de la década de los 60, principios de los 70, México tenía dos compromisos importantes a nivel mundial: las Olimpiadas y el Campeonato Mundial de Fútbol en 1970. Entonces, a raíz de cobrar ese impuesto, se recabó un cierto ingreso con el cual se financiaron estos dos eventos importantes. Pero pasaron esos eventos y se siguió cobrando, y nadie decía nada para poderlo quitar, hasta que vino esta controversia, ahora ya en el 2007, 2008, por ahí así. Entonces, es un absurdo que se hubiera seguido cobrando. Que eso es muy diferente a impuestos raros. Los impuestos raros a nivel mundial se han caracterizado por rayar a lo mejor en alguna situación rara, pero que tiene su objeto, tiene su sujeto y tiene su base. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. En Japón se propuso duplicar los impuestos a los hombres guapos, ¿sí? Y los que no lo son, reducirles un 20% de impuestos. Ahorita me vas a decir, oye, pues qué friega le ponen ahí. Pero aparte de guapos, ¿según quién? A los guapos. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro de guapura? ¿Cuál es el parámetro de gente fea, verdad? O sea, ahí sí no lo puedes saber. Ahí sí a lo mejor la canción esa de que se mueran los feos a lo mejor no aplica, ¿verdad? Porque les va mejor. Pero ahí sí, ¿cuál fue la razón? Bueno, pues la cantidad de personas en Japón que cometen suicidios por no sentirse guapos, porque ellos siempre han tenido un trauma de tener los ojos jalados, y los cirujanos tienen un montón de trabajo precisamente tratando de agrandarle los ojos a la gente.
ese fue un parámetro para que dijeran, bueno, pues si te sientes feo, mira, un 20% de descuento más adicional. Es una situación que dices, a lo mejor es rara, pero tiene su porqué. Tiene su ventaja. Tiene su ventaja. Ya ves que los japoneses le pegan mucho a las cuestiones filosóficas y psicológicas para poder planear su base tributaria, ¿no? Otro impuesto raro es el impuesto sobre las flatulencias que se puso tanto en Irlanda como en Dinamarca, pero no a las flatulencias de los seres humanos. Allá el problema era la contaminación de las vacas, ¿no? Son unas ciudades o unos países que definitivamente tienen una alta producción de ganado, y entonces definitivamente por cada vaca que se tenía, considerando precisamente el grado de contaminación de estos animales. Las emisiones de carbono, ¿no? Exactamente, no nada más de las flatulencias, sino que también del abono que dejan. Entonces, por eso se les puso a cada persona que tuviera una vaca una cuota de 13 euros, por ejemplo. Pero tiene su porqué, ¿verdad? Para deshacerte de toda la cantidad de desecho de eso es muy costoso, ¿verdad? Entonces, tiene su porqué. Otro impuesto raro, no sé si sea porque lo quieren fomentar mucho o porque sea una actividad muy común en Bucarest, a las personas que practican no nada más la brujería, sino también la adivinación, les ponen un impuesto adicional de un 16%, ¿no? Entonces son impuestos así medio raritos. ¿Sobre qué? Yo creo que los ingresos que tienen, ¿no? Sobre los ingresos que tienen, ¿no? Hay otros impuestos, ya hablando ahora sí que de América, en el continente americano, por ejemplo en Estados Unidos, en Maryland, a partir del 2005 los habitantes pagan $30 al año por cada inodoro que tienen, por cada excusado, pues. ¿Por qué? Porque en ese estado la cuestión del tratamiento de aguas negras es muy costosa, ¿no? Entonces lo ponen precisamente para que la gente pues aporte para el sistema de agua y saneamiento. Menos mal que no te ponen impuesto por las veces que vas al baño. Bueno, pues es que... en realidad así debería de ser, ¿no? En realidad así debería de ser, porque en una situación mucho más llanera, pues es cuestión de irte atrás del árbol, ¿verdad? Pues ya tienes una ventaja de ir a un inodoro, ¿no? Ya te ahorraste el impuesto. Así es, ya te ahorraste el impuesto. Otro impuesto, no sé si sea para desinhibir o tratar de desalentar esta actividad en Arkansas, cobran a partir del 2002 a una persona que se tatúa, aparte del impuesto del consumo y todo lo demás, le cobran un 6% adicional en impuesto sobre tatuaje. ¿Y eso, por ejemplo, es anual? No, por ejemplo, el impuesto sobre tatuajes, una persona se tatúa... Y ese pagas tu impuesto. Te tatúas otra vez, vuelves a pagar impuestos. Así es. Entonces, ¿y del inodoro, por ejemplo? El inodoro son $30 al año. Al año. O sea, tú pagas, a lo mejor no sé en qué tipo de recibo te venga, a lo mejor en el impuesto al predial, por ejemplo. ¿Cuántos inodoros tienes? Te hacen un cálculo y ahí pagas tu impuesto. Es que de veras que en esos lugares el poder deshacerse de las aguas negras es complicado, ¿no? Otro impuesto, por ejemplo, en Nueva York, el impuesto al bagel famoso, ¿sí ven que son el bagel? Es un pan que tipo dona, pero más salado. Ay, y entonces Dios. Ahí te cobran no hables de eso, Martín. 8 centavos más si lo quieres partido. ¿Por qué? Porque si lo pides entero, eso te cobran el bagel. Y si lo quieres partido, entonces ya es una actividad extra que requiere un proceso de cortado, es un servicio adicional y te cobran 8 centavos más. Pero precisamente eso sí está raro, y me imagino que también hasta raya un poco en lo absurdo este impuesto, porque les han de haber impuesto o les han de haber dictado ahí un impuesto adicional de producción o de servicio, y bueno, estos se fueron hasta el límite de, hasta si quieres el bagel cortadito, pues te cobran 8 centavos más. Son ejemplos de algunos impuestos raros y de otros que tenemos muy cercanos que rayan también en lo absurdo, ¿no? Oye, Martín, ¿y qué, por ejemplo, en el marco jurídico en una nación no existe un procedimiento para que un gobierno pueda imponer impuestos? Perdonando la redundancia. Lo que pasa es que, aprovechando ahorita que vamos a tener una nueva Cámara de Diputados, esperemos que se instruyan un poquito en materia tributaria, porque es sumamente importante que los diputados sepan cuál es el proceso y qué áreas benefician y qué cosas no benefician, sobre todo comparándolas con impuestos de clase mundial. Por ejemplo, IVA en la frontera, a pesar de que se les hizo saber de lo que afectaba la economía, no nada más por algunas personas que están metidas en la política, sino ahora sí que comerciantes, industriales y todo lo demás, que en realidad afectaba a nuestra economía, pues ahora sí que estuvieron como Gabino Barrera, ¿verdad? No entendieron razones. Entonces, ¿por qué? Porque
ahí predominaba los intereses de un partido político. Claro. Cuando este tipo de cosas se politizan, entonces ya no arreglas nada, ¿verdad? Yo espero que en realidad te cumplan los diputados de Baja California que se comprometieron con 1, bajar los impuestos, 2, los salarios, aumentarlos. O sea, hablábamos de lo complicado que es en realidad lograr un consenso de ese tipo, si en realidad lo van a tener. Y como se está conformando la Cámara, pues yo lo veo muy difícil que en realidad esas 1, 2, 3 se vaya a poder cumplir, ¿no? Va a ser sumamente difícil, ¿no? Y muchas veces son diferentes, fíjate, las propuestas que vienen desde sus precampañas internas, ellos hacen unas propuestas, ¿sí? Que luego ya cuando salen a la calle, esas las dejan a un lado para agarrar las propuestas con las que el partido sale a la calle. Y ya llegan a San Lázaro y entonces, espérame, porque ya firmamos un pacto y aquí la agenda legislativa va a ser esta. Y todo lo demás que tú propusiste originalmente a tus miembros de partido, ciudadanos, ya cuando lo vas a llevar a la realidad, agarras otros temas y en realidad no se llevan a cabo. Entonces, ¿qué tan viable es que cumplan con lo que nos están prometiendo? Pues yo lo considero muy cerquita de imposible. Sí, pero como siempre ha sido, ¿no? Pues además es llegar al poder a cualquier precio y a toda costa, ¿no? Pero fíjate que como siempre ha sido, no tiene por qué serlo, ¿no? No tiene por qué serlo, por eso en algunos lugares los candidatos independientes fueron la manifestación y romper el paradigma. Vamos a ver si es cierto que pueden gobernar, eso va a ser interesante. Ahí está el detalle, ¿verdad? Fueron buenos candidatos, serán buenos gobernantes. Qué interesante se pone esto, ¿no? Así Qué bueno es. que nos ha tocado vivirlo. Martín, fíjate que el tiempo ya se nos vino encima, así es que pues muy interesante el tema el día de hoy, impuestos absurdos, vaya que tenemos para aventar para arriba, ¿no? Claro. ¿Nos das tus números de contacto, Claro por que favor? sí, el 449-7149 y en correo electrónico martindechiu@gmail.com. Contador, muchísimas gracias por iniciar con nosotros esta semana. Gracias a ustedes.